Bueno, ya estamos aquí con el señor Walter Albán, ex defensor del pueblo, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, señor Albán. Y en principio quería tocar el tema de Yehude Simmons, ¿no? Y lo que hemos visto ya ha sido, digamos, un avance, una metodología en otros casos, la señora Viñarán, Castañeda Locio, la detención preliminar y luego muy probablemente se solicite la prisión preventiva. ¿Cuán complicado ve el caso de Yehude? Donde hay una declaración, además hay codinomes, hay los testimonios de Jorge Barata. ¿Cuán complicada está su situación? Bien, a esas alturas uno podría decir que ya no debería asombrarnos si es que se produce un hecho como el que ahora hemos conocido en cualquiera de quienes han ocupado cargos importantes en el país. Pero sinceramente la trayectoria del señor Yehude Simmons me hacía pensar que él era ajeno, incluso cuando antes ya se habló de que había esta declaración del señor Barata. Creo, sin embargo, que los elementos que hoy día se han dado a conocer respecto a el aporte de campaña, el momento en que esto habría ocurrido, lo que también se vincula al proyecto Olmos, ¿no es cierto?, entiendo que se concesiona en el 2004, o sea, durante el ejercicio del periodo de gobierno como gobernador regional del señor Yehude, lo comprometen seriamente, ¿no? Creo que hay todavía elementos que dilucidar. Efectivamente se habla de otras dos personas que al parecer eran de la confianza de él y que serían los receptores de este dinero, pero como se ha señalado ya, efectivamente da la impresión que fue un caso por lo menos en parte parecido al de Susana Villarán, lo que considero penoso, ¿no? Sí, porque claro, para hacer el paralelo con los otros casos de financiamiento de campaña a partidos políticos, todavía está en medio el debate. Hay quienes creen que efectivamente eso pudo constituir lavado de activos, pero hay quienes sostienen que no, que en ese momento eran aportes de campaña y eso no era penado. Pero en este caso, más allá de ese debate, en este caso, él sí era una autoridad y eso es el problema. Así es. En otras palabras, yo, por ejemplo, me sumo a quienes ponemos en cuestión que el tema del lavado de activos pueda ser asimilado al aporte o identificado con el aporte a campañas por parte de una empresa como Odebrecht, que años atrás todos sabíamos que no era una empresa cascarón, no era una empresa creada para cuestiones fictas, sino más bien una empresa muy poderosa que tenía pues presencia en muchas partes en el mundo, sobre todo en la región, en América Latina. Y que era vista con buenos ojos hasta antes de conocer todo lo que se conoció. Y el pecado fuerte en el Perú ha sido que no se quiso legislar oportunamente, que los aportes de campaña que dieran por encima de determinados límites, ¿no es cierto?, de las empresas o grupos corporativos o incluso personas naturales, debían ser delito en sí mismo. Claro, se puso un límite, pero una cosa es que sea ilegal y que por tanto haya una sanción de tipo administrativo a que sea delito. Claro, porque en el fondo del asunto, si bien no era delito, en el fondo del asunto lo que busca una empresa como Odebrecht, otra empresa, ¿no?, que aporte una campaña, es cercanía con el posible líder político, el posible gobernador, el posible alcalde, el posible presidente, para tener evidentemente favores. Así es. Yo creo que eso como que nos puso con los cables pelados y nos expuso a un cortocircuito en cualquier momento. Por eso cuando se supo de la declaración de Odebrecht en Estados Unidos, porque recordemos que ha sido casi a fines del 2016 que Odebrecht reconoce ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de que había coimeado en varios países de la región, en América Latina, y menciona en el caso del Perú 29 millones de dólares que ahora sabemos que quedaron totalmente cortos. Ha sido mucho más lo que se ha entregado en coimas. Ese es un buen punto, ¿no? Porque efectivamente ellos empiezan reconociendo un monto determinado, luego cambian de versión y ahí la pregunta es ¿cuánto los peruanos, cuánto los fiscales, el procurador podemos creer de las declaraciones de Barata y de los exdirectivos de Odebrecht? Es decir, sí, nos están dando información, las están corroborando con los codinomes, las facturas, si le queremos decir de algún modo, pero ellos también están jugando su partido. Sin duda, están jugando su partido, pero creo que hay que diferenciar un tanto quiénes están hoy día controlando a la empresa propiamente Odebrecht, que quieren que ésta pueda sobrevivir a esta crisis, y quiénes
tuvieron el control de esa empresa y hoy día están procesados o investigados en Brasil, ¿no es cierto? Y creo que allí es importante reconocer que por eso los acuerdos de colaboración eficaz o el acuerdo que se ha celebrado por esos 4 proyectos que ya sabemos con Odebrecht han sido muy importantes para ir accediendo a esta información. Lo que yo entiendo es que el señor Barata no ha dicho todo lo que tendría que decir, pero en esto se ha valido precisamente de las, digamos, incertidumbres que se creaban en el Perú cuando permanentemente se decía no hay que aceptar esto, fuera Odebrecht, cuando se trataba de sabotear este acuerdo y que no se entregara, por ejemplo, el remanente de la venta de Chaclia. Ahora, yendo al caso nuevamente específico de Yehude Simón, si bien en el fondo del asunto claramente está mucho más complicado que otros líderes políticos en el tema de financiamiento, me refiero, la necesidad de una detención preliminar, la necesidad de una prisión preventiva es lo que vuelve a estar en debate. Es decir, uno dice que las investigaciones continúen, pero ¿realmente había necesidad de enviar a prisión a Yehude Simón? Yo creo que por lo que hemos venido conociendo hay casos donde sin duda uno podría plantear de que ha sido un exceso o por lo menos el tiempo que se ha planteado de parte del Ministerio Público podría ser ya exagerado, pero me da la impresión que no. O sea, hay elementos en este momento muy fuertes para esta detención preliminar y me imagino que siguiendo los antecedentes anteriores el Ministerio Público va a pedir 36 meses de prisión preventiva al cabo de estos días. Tengo la impresión de que no debería en ningún caso, no solo en el de él, llegar hasta 36 meses, me parece excesivo, pero que haya un tiempo, un periodo de detención preventiva menor. Es probable que con los elementos que se puedan haber planteado ya a nivel del juzgado, o sea, para que el Poder Judicial acepte esto pueda darse. Porque acá claramente la Fiscalía va a tener que demostrar ante el Poder Judicial que Yehude Simón, en el caso de él, existe el riesgo de que obstruya con la justicia o de que haya peligro de fuga. Sin embargo, hasta el momento, al menos yo no lo conozco, no se ven, digamos, indicios suficientes de ambos comportamientos. Claro, en realidad esto es parte de lo que tendría que plantear el Ministerio Público caso por caso, y el de él es uno reciente, en que estos elementos que la norma exige para que se dé la detención preventiva están efectivamente cumplidos. Yo tengo la impresión, decía por eso, que por los antecedentes que conocemos y la manera como se ha venido resolviendo, la tendencia es a que sí se va a otorgar esto, pero no digo que necesariamente tuviera que ser así. Lo que ocurre es que hay varios aspectos que ya estarán dentro del pedido que haga el Ministerio Público que probablemente no conocemos, pero que son los que han llevado al equipo especial Lavajato a plantear estas medidas. Porque, claro, todo el mundo quiere que las personas que estuvieron involucradas en actos de corrupción paguen pues lo que tengan que pagar por haberle hecho daño al país. ¿Qué duda cabe de cuánto daño nos ha hecho la corrupción y en específico Odebrecht? Sin embargo, también es cierto que las investigaciones, o no podemos mandar a la cárcel a todos sin una sentencia. Las investigaciones tendrían que continuar o no mandarlos, no sé, por un tema incluso mediático. Sí, yo creo que en esto todavía estamos en pañales. Lo que pasa es que investigaciones de esta naturaleza y los problemas de corrupción a través de, actores corporativos, en mecanismos más o menos sofisticados de corrupción, nos han colocado frente a una tarea que probablemente no tenía como expectativa el Ministerio Público. Es más, sabemos los problemas que hay al interior del Ministerio Público. Entonces, que haya un grupo de fiscales o incluso de jueces dispuestos a hacer bien su tarea, no los libra de la posibilidad de error o de exagerar, ¿no?, en alguna medida, por lo menos en casos determinados. Y eso es lo que debe ser muy importante, que se evalúe y con la experiencia adquirida también saber hasta dónde conviene, digamos, forzar estas figuras previas cuando lo que interesa es que, reunidos los elementos, se arme una acusación y efectivamente haya un juicio, ¿no es cierto? No solo medidas preliminares o preventivas. Ahora, hay un tema que es mucho más de fondo, que refleja el caso de Yehude, ¿no? El tema del financiamiento de las campañas de gobernadores, de alcaldes, de presidentes en el país. Y ojo, lo que voy a decir no intenta exculpar en ningún modo a Yehude Simón, pero muchas veces estos mismos políticos no terminan siendo víctimas de un sistema o de un esquema ya formado de esa manera. Es decir, si yo quiero lanzarme a la política y tener posibilidades
es: necesito dinero, necesito financiamiento, y la forma de obtenerlo, lamentablemente, es a través de estas empresas que buscan llegar a mí, que buscan mi liderazgo. En el mejor de los casos. En el mejor. Porque también hay bandas criminales que también financian campañas. Y lo hemos visto. O sea, el gran problema en el Perú es que en las últimas décadas, creo, en buena cuenta nos hemos descuidado por completo del financiamiento de la política y no nos hemos dado, no hemos reparado en que la política se estaba convirtiendo en un foco infeccioso. Yo por eso sostengo que hoy día en el Perú deberíamos hacer un alto al pleito ideológico, así es de derecha, de centro, de izquierda. Esto pasó por todos lados. Yo creo que hay que recuperar el país de la criminalidad y de la manera de captar el poder para beneficio propio o de grupo, ¿no es cierto? Y esto ha atravesado toda la política. La política, repito, se ha convertido en un instrumento a través de la corrupción para capturar el poder y para malos negocios. En consecuencia, cada quien tendrá que responder por lo que le corresponde y no podemos poner mano al fuego por nadie. Y creo que sí hace bien en la prensa o los medios en general de ir un poco exigiendo que las autoridades que toman estas decisiones sustenten debidamente sobre qué base las están adoptando. Pero yo sigo pensando que el equipo Lavajato en la Fiscalía es un equipo al cual hay que respaldar y hay que tenerle la confianza de que están haciendo una tarea titánica en condiciones que no son las mejores, ciertamente, ¿no? Claro, y cuando vemos estos mensajes, digamos, de alguna manera, que buscan desestabilizar o desacreditar su trabajo, claro, tampoco implica que no discutamos o no critiquemos cuando haya que criticar. Es decir, uno puede respaldar y estar de acuerdo con la cantidad de logros que han obtenido, pero, insisto, con el tema de las prisiones preventivas, quizá haya ciertos excesos, en algunos casos específicos, nuevamente. Yo también creo que eso es así, y incluso no solo el exceso en cuanto al plazo, sino casos en los cuales no había justificación suficiente. Yo recuerdo el caso de por lo menos 3 árbitros, ¿no es cierto?, que había orden para su prisión preventiva y que por suerte, bueno, en la apelación la sala anuló esta orden. Y creo que puede repetirse este error si es que no hay también un aprendizaje en el camino por parte del equipo, ¿no? Pero sin duda, y esto es indiscutible, ¿no? En los últimos años, en los últimos meses, de que ha habido un avance en la lucha sobre estos temas, en el caso específico del Lavallato, claro que lo ha habido. Por supuesto, y no lo habría habido de no ser por la actuación limpia de determinados actores, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Y quiero destacar sobre todo el caso de las fiscales del Callao, ¿no es cierto?, Castro y Sánchez, porque allí comenzó todo. Allí fue donde, por investigar un tema de narcotráfico, se pudo ver el vínculo con el sistema judicial y con el sistema político. Toda otra novela que merece tiempo para ser analizado también a detalle. Muchas gracias, señor Albán. Walter Albán, ex defensor del pueblo. Nos vamos a una pausa. Gracias. No se vayan, porque ya venimos con el doctor Humberto Abanto para conversar justamente sobre los chats entre Roxanne Chisman y el hombre fuerte de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.